Bienvenidos a todos y todas a este programa especial por el Día Mundial del Refugiado organizado por ACNUR. Buenas tardes a todos y todas, gracias por acompañarnos. Acá Leticia Martínez, periodista especializada en política internacional, y vamos a estar recordando el día de hoy, el Día Mundial del Refugiado. Sí, me presento, Joaquín Sánchez Mariño, de mi lado, periodista también, y vamos a estar cerca de una hora y 20, conversando, teniendo algunas entrevistas, algunos shows musicales, presentaciones artísticas, para conocer un poquitito más de la historia de algunos refugiados en el país y saber entender qué celebramos hoy, ¿no? Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado y el lema de este año es Esperanza lejos del hogar por un mundo inclusivo con las personas refugiadas. Estamos en este momento con personas refugiadas en el país, en Argentina, la representante regional de ACNUR, diferentes funcionarios diplomáticos y muchos invitados que nos acompañan esta tarde. Así es, y nos encontramos en la sala Mabel Gutiérrez de la ex-ESMA, este espacio de la memoria tan relevante, no solo para los argentinos y argentinas, sino, me atrevo a decir, con claridad a nivel regional y a nivel mundial también. Así que por supuesto un lugar muy especial desde el cual estamos transmitiendo hoy en este año, además que se cumplen 40 años de la democracia en este país también. Sí, que estamos, es muy posible que haya una buena noticia respecto de que llegue este año, ¿no? que llegue este año, que tiene que ver con que este espacio se lo declare Patrimonio de la Humanidad. Bueno, aprovechamos también para saludar a través de la virtualidad a quienes estén mirando este programa a través de YouTube en distintos países de América Latina, en España, en todo el mundo básicamente, porque se transmite en todo el mundo. Saludarlos en Colombia, Chile, Uruguay, en todos lados, en España, en todo el mundo. A los que hablen español y a los que no hablen español también. Muy bien, y por supuesto y antes que nos sigan por las redes sociales también, en ACNUR, Fundación ACNUR y ONU Argentina. Muy bien, y algo también fundamental en este Día Mundial del Refugiado es contarles a todos las maneras que tienen de ayudar, ¿no? Hay múltiples maneras de ayudar, todos lo pueden hacer de un millón de maneras, no solo de manera económica, sino también difundiendo, compartiendo, pasando el mensaje. Y si aquellos que quieran ayudar de manera económica, porque por ahí no tienen tiempo para difundir el mensaje, pueden hacerlo a través de donar.fundacionacnur.org en Argentina, y si están en cualquier otra parte del mundo, a través de donar.acnur.org. Vamos a estar repitiendo durante todo el programa estos medios para poder ayudar a la causa. Sí, y remarcar eso, que si no puede ser a través de un financiamiento, difundiéndolo a través de las redes sociales también se ayuda y mucho. ¿Te parece que escuchemos música, Joaco? Vamos a escuchar un poco. Arrancamos con música haitiana que eligió Snire para este día tan especial. Bueno, ahí estábamos escuchando un poquito de música haitiana elegida por Snire, una mujer haitiana que vive en la Argentina y que eligió esta canción para acompañarnos. Vamos a escuchar diferentes canciones a lo largo del programa. Y hay una noticia muy importante para todos los que seguimos, como periodistas, los que seguimos las noticias sobre refugiados en el mundo. Cada año ACNUR publica un informe muy importante, que es el informe de
tendencias globales, ¿no? Que se publica, esta semana se publicó el 14 de junio, donde se puede encontrar las principales tendencias y datos, cifras sobre lo que pasa en el mundo con los refugiados, ¿no? Y este año uno de los datos más impactantes, tristes, pero importante tenerlo, es que en el mundo hay, según este informe, 108,4 millones de personas forzadas a huir de sus hogares, ¿no? Es importante ver en detalle este informe. De estos 108 millones de personas, 35,3 son refugiadas, 62,5 son personas desplazadas internas dentro de sus países, 5,4 millones son solicitantes de asilo y 5,2 millones son otras personas que necesitan protección internacional. Para hablar de este informe no vamos a estar solo nosotros, sino alguien que sabe mucho más del tema, que es Carmen Sack. Es actualmente la representante regional de ACNUR para el sur de América Latina, en la oficina basada aquí en Buenos Aires, y cubre el trabajo desde esta oficina para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Carmen ha trabajado con ACNUR hace 17 años, nada menos, y antes de asumir en su puesto actual estuvo en operaciones en ACNUR en varios países de Medio Oriente y Norte de África, ¿no? Estuvo recientemente como jefa de misión en Libia, en Trípoli, en Libia, y también fue coordinadora en la Oficina Regional para Oriente Medio y Norte de África. Bueno, tiene vasta experiencia y creo que es una de las mejores personas que podemos encontrar en la Argentina para hablar de este informe y para hablar de la situación de los refugiados. Carmen, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por recibirnos. Carmen además habla español, portugués, inglés, francés también, árabe. Sí, pero vamos a intentar con portuñol, por favor. Muy bien. Carmen, nacida en Brasil, ¿no? Sí. Y apellido Sack, ¿de dónde es tu familia? Entonces, es una mezcla interesante porque las Américas es una región que acoge personas del mundo entero y mi familia llegó claramente en 1900 desde el Medio Oriente. Soy de descendencia libanesa, tercera generación, y mi madre es libanesa, entonces el apellido es como los otros 10 millones libaneses, sirios y palestinos que están acogidos en las Américas. Hay más libaneses fuera de Líbano que en Líbano, ¿cierto? ¿Perdón? Hay más personas oriundas de Líbano fuera de Líbano que en Líbano. Claro, es una población de 4 millones en Líbano, pero hay doble esta población afuera del Líbano, entre las Américas, África y Europa. Los libaneses, tanto como otras nacionalidades del Medio Oriente, siempre viajaron y empezaron procurando otras oportunidades, pero creo que es la naturaleza de la humanidad y siempre hubo esta movilidad humana desde años y centenias de años atrás, pero con las fronteras la situación llegó a ser más difícil. Carmen, sí, perdón. Yendo al informe concretamente, bueno, Joaquín recién leía el número de 108,4 millones. Entiendo que la tendencia, si se considera lo que está pasando en Sudán, actualmente este número asciende a 110 millones de desplazados y desplazadas. Primero me gustaría que nos cuentes un poco qué se puede destacar de el informe que hace referencia al 2022. Entiendo que es un número récord y también algunas particularidades, ¿no? Porque entre los datos que se destacan es que el 76% de los desplazados y desplazadas son acogidos justamente por los países de menor renta, ¿no? De mediana y menor renta, que ese me parece que también es un dato muy interesante. Pero ¿qué nos podrías destacar un poco de todos estos datos que surgieron? Sí, claro. Tal vez para empezar y para explicar de una forma más fácil estas cifras. Carmen, en el contexto regional. Si te acercas mucho el micrófono. ¿Así? Sí, perfecto. Okay. Tal vez una forma más fácil de explicar estas cifras en el contexto regional. Estamos hablando de 108 millones de personas desplazadas, pero imaginan que la población de Argentina es de 40 algo millones. Entonces, hay hoy en el mundo 2.4 veces la población de Argentina
que están forzadas a no quedar en sus países o sus regiones, que son desplazadas. Y hoy estaba calculando un poco, porque la oficina multinacional, multipaís del ACNUR cubre 5 países: Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La población en el Cono Sur es de 80 millones de personas. Entonces, hoy en el mundo hay 108 millones de personas forzadas a huir. Es más, acima de la población del Cono Sur de 20 millones. Es solamente para imaginar la situación actual globalmente y el impacto de la guerra en las vidas de los seres humanos. Estos son números que tienden, en los últimos años, en las últimas décadas, tienden a subir, ¿no? en el mundo. ¿Hay una manera, hay una perspectiva de revertir, que empieza a bajar? Entendemos que de repente la guerra en Ucrania suma de a millones, que el golpe en Sudán también. Pero ¿crees que hay alguna esperanza de que este número empiece a bajar, pueda bajar, o no hay manera de revertir esta tendencia? Hay siempre esperanza y por esto que trabajamos en el humanitario, ¿no? Porque queremos hacer o procurar soluciones para las personas que necesitan de ayuda. Y creo que en Argentina, en particular en el Cono Sur, estamos viendo todos los días esta posibilidad a través de la comunidad que acoge sus hermanos y refugiados de la región y que personas que necesitan de protección internacional, tanto que refugiados llegando de lejos, de Siria, del Medio Oriente, de África. Por ejemplo, solamente para decir que en Argentina empezó con el programa de visas humanitarios años atrás para recibir refugiados sirios. ¿Y por qué sirios? Porque Siria es muy lejos de Argentina, pero mismo así empezaron con este programa de visas humanitarios. También, después de la declaración de la situación de guerra en Ucrania, 2 semanas después, Argentina empezó con el programa de visas humanitarios para ucranianos, tanto como para afganos. Entonces, hay siempre la esperanza porque existe la solidaridad y ese sentimiento de apoyar y ayudar a nuestros hermanos en la humanidad. Ahora, hay también la parte política, porque los políticos y gobiernos tienen una responsabilidad también en resolver esta situación. Nosotros, como humanitarios, estamos tratando del resultado de las políticas que existen en el mundo, pero no podemos resolver la situación. Podemos apoyar, podemos ayudar con la comunidad que acoge, con gobiernos locales, con gobiernos que reciben. Y la mayoría, como que mencionó, de los países que reciben son países de renta media o renta baja. Entonces son países que necesitan ellos mismos de ayuda y de apoyo. En ese contexto, bueno, mencionabas un poco qué pasa acá en la región, ¿no? ¿Podés contarnos un poco más eso? ¿Cuál es la situación que se está dando, no solo en la Argentina, sino en los países de Cono Sur, en cuanto a el recibimiento de los refugiados y las refugiadas? Y contarnos un poco cuáles dirías que son los principales motivos en este momento, porque, bueno, como lo leyó Joaquín, tenés un montón de experiencia en distintos países, mucho en Medio Oriente, digo, las situaciones que van cambiando, los conflictos bélicos que van modificándose también. Contarnos un poco acerca de eso, de cuáles son, digamos, los principales conflictos, o bueno, no solo conflictos bélicos, sino otras situaciones de las que justamente escapan gran parte de los refugiados y refugiadas. Sí, claro. Estoy con el ACNUR casi 20 años y siempre estamos sorpresos de ver tantos conflictos que están surgiendo. Por ejemplo, las cifras que mencionamos cuando empezamos ahora. En 2022 hubo la emergencia en Ucrania y la guerra en Ucrania.
Y este año empezamos también en abril con la guerra en Sudán. Si queremos ver en los últimos 10 años, estamos con siempre guerras en varias partes del mundo y personas desplazadas. Hubo Siria, la situación en Yemen, Irak. En África tenemos la DRC, República Democrática de Congo, la situación en Etiopía, la guerra que impactó la situación de los rohingyas y que están acogidos en Bangladesh. Y hay varias y varias. Todos los días, infelizmente, estamos con situaciones no solamente de guerra, mas también de conflictos y de cambio climático que están forzando personas a huir y salir para procurar otras opciones de sobrevivencia. Bueno, vamos a seguir conversando un ratito más con Carmen. Antes recordar a quienes estén mirando los canales de donación desde Argentina, donar.fundacionacnur.org, y desde el resto del mundo, dona.acnur.org. Pueden entrar y ayudar a la causa de los refugiados desde ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un poco de música y después seguimos conversando con Carmen. Recordamos que estamos en el espacio de la memoria Ex-ESMA, en la sala Mabel Gutiérrez, conmemorando hoy el Día Mundial del Refugiado. Continuamos con la entrevista a Carmen. Carmen, yo te preguntaba un poco también, en parte, lo que está pasando acá en la Argentina, y también se puede ampliar a la región, justamente con el recibimiento tanto de refugiados como de refugiadas. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante. También somos el ACNUR aquí en el Cono Sur, en mencionar también lo que haces en la región. Argentina está acogiendo 230,000 personas refugiadas, solicitantes de asilo y personas que necesitan de protección internacional. Y en este espacio es importante también decir que estamos en una situación complicada y compleja globalmente, pero también estamos viendo un gran sentimiento de solidaridad y de apoyo que existe, porque en el Cono Sur, en particular en Argentina, es uno de los países que, afuera de la situación de la pandemia, nunca cerró sus fronteras para personas que necesitan de protección internacional, refugiados y solicitantes de asilo. Hay una política muy positiva que existe para apoyar en la inclusión y la inserción social, tanto como laboral, de las personas que llegan en el país. Claro que necesitamos apoyar más para que cuando hay algunas dificultades administrativas, la sociedad civil, tanto como el ACNUR, puede dar instrucciones y apoyar como que regularizan su estatus, pero mucho está la sociedad en Argentina está encargada de hacer la mayoría del trabajo, y nosotros como ACNUR estamos aquí para apoyar estas iniciativas. Para mencionar un ejemplo, Ciudades Solidarias. Es una iniciativa que existe aquí a algún tiempo. Esta es una iniciativa de gobiernos locales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, que abre unas oportunidades importantes de integración socioeconómica e inclusión laboral. Por esto, es importante, cuando estamos conmemorando el Día Mundial del Refugiado, reconocer el aporte de los distintos actores de la sociedad, así como su empatía con las personas que necesitan de protección internacional y que están llegando en el país.
Hay otras iniciativas que están también apoyadas por la comunidad internacional a través de los donantes. Nuestros programas aquí en el país son programas distintos. Trabajamos en asistencia humanitaria, que puede ser asistencia en efectivo y alojamiento de emergencia, tanto como apoyo a microemprendimiento. Hay también apoyo a los centros de integración para migrantes y refugiados en coordinación con OIM, Dirección Nacional de Migración y Secretaría de Derechos Humanos. Y hay mucho más que está haciendo aquí en el país, porque con las donaciones que recibimos, el financiamiento que tenemos, no es posible de apoyar y de ayudar a todas estas personas que están llegando al país. Entonces, estamos trabajando junto y conjuntamente con la sociedad civil, con las autoridades, el gobierno y también los donantes. Y Carmen, para cerrar, para despedirte, si tuvieras que hablarle, porque hay un montón de gente que está conociendo la temática, abriendo los ojos, siempre hay gente nueva entendiendo lo que está sucediendo. Si tuvieras que explicarle, más allá de todas estas iniciativas, por qué es importante ayudar a la causa de refugiados. Si tuvieras que hablarle a la persona que no sabe qué es un refugiado, no sabe cuál es la importancia, ¿qué mensaje directo le darías a alguien que un poco da la espalda a este tema? Es muy simple. Para mí, personalmente, nunca se sabe cuándo la persona estará en una situación que necesita de protección internacional. Muchas de estas personas nunca pensaron o imaginaron que van a huir o ser forzadas a huir y procurar protección y ayuda en otros países. Entonces, no es una escolia, es una realidad que necesita que nosotros, cuando estamos mirando a las personas huyendo, que son los otros hoy, pero tal vez mañana o en un mes puede ser yo. Es importante siempre pensar que no es una escolia, es una realidad que la persona fue forzada. Por esto que siempre utilizamos la palabra que forzadas y desplazadas por la violencia y la situación de guerra. Y finalmente, antes de terminar, es importante también mencionar que estamos aquí trabajando también como ACNUR, y tenemos la Fundación ACNUR. La Fundación ACNUR que trabaja y está aquí nos apoyando en Argentina, más también globalmente, en procurar financiamiento para situaciones y emergencias globales, como en Ucrania, como en Sudán, más como tanto aquí en Argentina. Es importante reconocer que tenemos los 600.000 ponchos azules y agradecer los 50.000 de donantes a la Fundación, y queremos que la solidaridad y el apoyo de los argentinos continúa y crece. Bueno, muchas gracias Carmen por estar con nosotros. Carmen Sack, representante regional de ACNUR para el sur de América Latina. Nosotros seguimos, vamos a tener algunas de estas historias de personas que seguramente nunca imaginaron que iban a ser refugiadas y de repente se encontraron en esa situación. Vamos a charlar con algunas de ellas en este programa. Vamos a escuchar un poquito de música ahora y después seguimos en este radio con los refugiados.
ahí escuchábamos un poquito de música venida desde Siria, elegida por Okuba, con quien vamos a conversar hoy también, y nos va a contar por ahí qué es lo que estábamos escuchando en otro momento, un poquito más adelante. Pero bueno, eso es lo que estábamos escuchando recién. Así es, y vamos con... A ver, entre las muchas personas que hay hoy y que colaboran con la causa de las personas refugiadas, hay una muy especial que está sentada acá al lado mío. Estamos hablando de Estefania Útaro. Vamos a contar un poco de su vida, de su obra. Con su primer trabajo discográfico titulado Vengo, Estefania ha conquistado audiencias con su estilo único y su habilidad para combinar ritmos pegadizos y letras poderosas. Su música no solo es una expresión artística, sino que también busca generar un impacto social positivo y difundir un mensaje de esperanza y unidad. Su talento también fue reconocido en La Voz Argentina en el 2021, donde se destacó como semifinalista. Estefania, ya te cedo la voz, pero me gustaría que nos cuentes un poco primero qué canción elegiste y por qué. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo agradecida y feliz de estar aquí. Me llama mucho la atención lo que dijeron anteriormente, que uno nunca sabe cómo va a estar en el futuro y cómo se va a ver, por eso la empatía, recalco mucho empatía y solidaridad. Escogí esta canción Vengo, que es de mi autoría, también coescrita por Joran Betancourt, que en este momento no está aquí, pero quisiera que pudiéramos también conmemorarlo porque significa un montón. Cuando me preguntan qué significa Venezuela, qué significa tu tierra, tu país para ti, engloba un montón de sentimientos, de sabores, de colores que se ven plasmados en esta pieza que se llama Vengo y habla un poquito de dónde vengo, así mismo. Bueno, así que si les parece, la escuchamos a Estefania. Gracias. Un pesebre en primavera donde encuentras quien te quiera. Me pueden acompañar con las palmitas, ¿eh? Ay, Dios mío. Vengo de donde huele a tierra mojada, donde te reciben con café. Ese lugar donde no importa nada, si vives abajo o en la torre de Babel, donde el sol se esconde entre las montañas, donde cenas con un aguamiel, donde la sonrisa siempre engaña y nunca sabes bien el porqué. Que te amo con el alma, tu sol y tus raíces. Ahora de lejos miro al alba y solo pienso en tus matices. Todos los días añoro que pronto lluevan flores y que en esta tierra santa se acaben los dolores. Vengo de donde el azul es eterno, el tiempo pasa lento, el sol nunca se esconde, donde canta el viento, alegría de no sé dónde, la luna saluda y coqueta, desnuda con manos abiertas, un pesebre en primavera, donde encuentras quien te quiera. Que te amo con el alma, tu sol y tus raíces. Ahora de lejos miro al alba y solo pienso en tus matices. Todos los días añoro que pronto lluevan flores y que en esta tierra santa se acaben los dolores. ¡Esa! Todos los días añoro que pronto lluevan flores
necesitar de su ayuda diciendo, vengo yo, pero que se escuche, vengo yo, a ver. Vengo yo de donde nace el sol, donde no hay maldad, donde no hay rencor, gritamos libertad, se respira paz, siempre humildad. Ay, mi tierra querida. Y te pienso todos los días de mi vida. Que te amo con el alma, tu sol y tus raíces. Ahora de lejos miro al alba y solo pienso en tus matices. Todos los días añoro que pronto lluevan flores y que en esta tierra santa se acaben los dolores. Solo pienso en tus matices. Todos los días añoro que pronto lluevan flores. Se acaben. Vengo yo. Vengo yo. Vengo yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en radio con los refugiados. ¿Quién va a querer escucharnos a nosotros, Leticia, no? Después de escuchar a Estefania. Claro. Pero bueno, voz. Gracias por arruinarnos el día, Estefania, con tu talento. Vamos a ver cómo seguimos. Pero bueno, ahora vamos a seguir escuchando a gente más interesante que nosotros dos, pero bueno, somos un medium entre nuestra mediocridad y la vida interesante de la gente. Vamos a escuchar 4 historias de vida, personas que viven en la Argentina, 4 personas que vamos a preguntarles si se consideran o no se consideran refugiadas. Ellas llegaron de distintos momentos de su vida a la Argentina. Vamos a hablar con Snire, Mauricio, Lía y Ogba. Vamos a presentarlos de a poco, ¿te parece? Dale, Leticia? Les contamos un poquito, pero por supuesto después van a contarlo ellos y ellas mismas. Arrancamos por Ogba Aziza, profesor sirio, quien llegó en mayo de 2017 a la Argentina a través del programa Siria. Dejé mi trabajo, mi casa, mis amigos, mi vida, y no es fácil empezar de nuevo a la edad de 30 años. Yo salí a los 30 sin saber el idioma ni con un plan claro de qué iba a hacer en Argentina. Contó en una entrevista, bueno, ahora ya lo vamos a desarrollar más. Actualmente Ogba trabaja como profesor de inglés para empresas y en una escuela del Gran Buenos Aires, en donde por primera vez tuvo que enseñarles a chicos. Bueno, a mi derecha es Nire Jean Charles, vive hace 6 años en Argentina, ella es haitiana, estudia la licenciatura en Crítica de Arte en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Además es docente de creol y cultura haitiana en los centros de integración promovidos por la Dirección de Migraciones y la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina con apoyo del ACNUR. Snire es programadora Full Stack Developer, me va a explicar qué significa eso, habiendo participado en cursos realizados en el marco de la iniciativa Nosotras Conectadas, impulsada por ACNUR, el Gobierno de la Ciudad y L'Oreal. Mauricio Viloria fue exiliado político colombiano y refugiado en Argentina, licenciado en Ciencias Sociales y Trabajo Social, defensor de derechos humanos. Ha trabajado por varios años en asesoramiento a personas con necesidades de protección internacional y por el reconocimiento de los derechos a la memoria, la verdad y la justicia de estas poblaciones desde Argentina y en la región. Ha participado en procesos de investigación humanitaria para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas con organizaciones de sociedad civil en Colombia y en la promoción y protección de derechos de personas privadas de su libertad. Así que bueno, vas a tener mucho para hablar también, Mauricio. Y por último, Lía Valeri, llegó de Venezuela a la Argentina en el 2006. A lo largo de su vida realizó estudios de diseño industrial, arquitectura y diseño gráfico. Actualmente es la presidenta de FICU, Fundación para la Integración Cultural de Migrantes y Refugiados, organización que fundó. También es responsable de las relaciones institucionales del proyecto sinfónico Latin Vox Machine, donde también participaba Estefania, y miembro de la comisión directiva de la Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana en Argentina, FOCVA. En 2018 fue una de las fundadoras de la Asociación Civil Alianza por Venezuela, donde trabajó por 4 años consecutivos desde la necesidad de asistencia y orientación de los venezolanos migrantes y refugiados que llegaban a Argentina en el último tiempo.
Es cinéfila, amante del arte en todas sus expresiones, se define, y de la buena música. Vamos a conversar un poquito con cada uno de ustedes. Quería ver si nos pueden contar por ahí brevemente cómo llegaron a la Argentina, ¿no? Porque uno puede pensar, Okuba, por ejemplo, ¿por qué llegaste a la Argentina desde Siria? Lo mismo es Nire. Bueno, brevemente si nos cuentan cómo llegaron hasta acá. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por el espacio de compartir cosas importantes, reales, que, bueno, como recién habló Carmen, no son historias, son realidades. Y bueno, es una realidad más que le dio una oportunidad buena para seguir una línea de tiempo en la vida. Así llegué a Argentina, como recién ustedes compartieron, en mayo de 2017. Y bueno, digo, parte del destino, parte la decisión, parte nos elegimos entre Argentina y yo. Y fue así, porque fue un proceso que empezó con el programa Siria. Es un plan que arrancó el Estado argentino, desarrolló después con los organismos internacionales y así. Ahí fue como... ¿En el contexto de una guerra en tu país? ¿Decidiste irte? ¿Perdón? ¿Te fuiste en el contexto de la guerra en Siria? ¿Cómo fue que decidiste irte? Sí, del contexto de la guerra en mi país y las complicaciones de la región ahí, porque los últimos, bueno, 3 décadas, 4 décadas de la zona siempre es un lugar difícil para, bueno, construir y seguir lo que querés. Siempre hay un corto plazo. Y llegó el momento que se calentó mucho el momento al nivel macro, digo, del país y el micro de familia, del personal. Y fue una historia que arrancó con la migración, porque, bueno, creo que nadie de ustedes nunca tomó de su infancia o adolescencia o de grande de pensar de estar en su país o otro lugar, igual de dejar de la casa de familia. En un momento siempre decir, bueno, sigue la casa de mi familia, pero tengo mi hogar, mi casa. Y bueno, fue un caso más particular así, pero entre todos los casos que lamentablemente hoy en día siguen creciendo de gente que hace 5 años tuvimos un día del refugiado, hablamos de 70 millones o 68 millones de personas refugiadas. Hoy en 5 años casi es el doble. Bueno, un caso que yo me considero mi caso fue un caso... salió bueno en su camino como tenía planeado, con modificaciones, pero no hace menos duro a la realidad o al Estado o el caso de millones de personas que necesitan ayuda no solo por razones de conflicto. La historia humana es llena de conflictos, guerras que suben y bajan, pero lamentablemente con todo el desarrollo humano que tenemos, siguen gente, necesitan salir por cualquier motivo, por la opinión política. Mi hermano tiene mi situación parecida también, pero por su opinión. Claro. Nosotros no fuimos como así. Por eso digo, es difícil, duro, pero siempre hay esperanza, porque así es el siglo de la vida. En tu caso, Snire, no viniste de una guerra. ¿Cómo fue tu llegada a la Argentina? Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, yo soy Snire, como lo escucharon. Yo llegué acá en Argentina en el año 2017. Yo soy de Haití y muchas personas me preguntaron ¿dónde está Haití? Generalmente Haití está en el Caribe, en la América Central. Es el primer país negro independiente en todo el mundo. Pero lamentablemente hoy en día podemos hablar de ser independiente en teoría, porque los políticos y los que están gobernando el país y los otros países también de la América del Norte como USA están haciendo injerencia en la política de nuestro país, lo que hace que vivir es casi imposible. Así que en 2017 estábamos buscando un plan, recién terminaba el secundario, teníamos que estudiar y hay como, no hay muchas universidades, por cada 10,000 personas puede ser una sola y van a
inscripción 10.000 y van a ingresar solamente 100. Así que Argentina era más fácil. Mi marido vino primero, él llegó en 2016 y después de un año pude juntar para mi billete de avión y yo un año después estoy acá. Continuamos, si te parece, con Lía, después seguimos. Sí. Si nos querés contar cómo llegaste, por qué la Argentina. Bueno, buenas tardes para todos y gracias por el espacio. Yo llegué en el 2006, había una crisis a partir del 2002, el padre de mis hijos fue despedido de su trabajo por pensar distinto. Se acogió a un paro nacional que había y como trabajaba en la industria petrolera, fue despedido junto con 18.000 ingenieros más. Tuvimos que salir, él vino primero a la Argentina porque encontró trabajo acá, en Venezuela no podía insertarse laboralmente. Y acá le ofrecieron quedarse y bueno, después de unos años me vine yo con mis 2 hijitos y nada, tuvimos la fortuna de llegar a la Argentina, a esta nación generosa. Teníamos mucho miedo y mucha incertidumbre porque no conocíamos. Y fue muy duro salir porque, como decía Okba, no planificas tu futuro en función de que algún día abandono el país, sino que tuviste que irte porque las circunstancias te obligaban. Y fue doloroso, pero tocó decidir, o me quedo o me voy, y dónde voy a sufrir. Elijo dónde voy a sufrir, en mi país o en otro lugar donde mis hijos puedan crecer y tengan más oportunidades y pueda yo alimentarlos mejor y pueda encontrar también más oportunidades para vivir como corresponde y con dignidad. Así que esa fue mi llegada a la Argentina. Gracias, Lía. Mauricio, ¿nos querés contar tu historia? Bien, bueno, yo perdón, hablo en plural porque no es una historia solamente mía, es una historia que viví con mi compañera de vida. En el 2008 nos vimos obligados a salir de Colombia. Nosotros trabajamos de derechos humanos, particularmente en análisis del fenómeno del desplazamiento forzado interno y el acompañamiento a los procesos de organización de las personas afectadas por esa problemática. Y entendíamos que si bien hay unos desafíos en el tema, digamos, de la asistencia humanitaria a esas poblaciones, es necesario también avanzar en la búsqueda de soluciones de fondo, y entendíamos que eso tenía que ver con cómo trabajar por la búsqueda de la paz en Colombia. Bueno, para esa época hubo un cambio de gobierno que hizo todas sus apuestas, digamos, por una solución militar del conflicto, y eso significó un escalamiento no solamente de la conflictividad, sino también de graves vulneraciones a los derechos humanos que se dieron no solamente en las zonas rurales, digamos, más afectadas directamente por la guerra, sino también con acciones de persecución contra movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos. Así que pasamos, digamos, de un poco de analizar una situación desde fuera a ser protagonistas de esa misma situación y vernos obligados a salir del país. Gracias, Mauricio. Pensaba un poco en lo que dijo Lía recién, dónde me va a tocar sufrir, ¿no? Pensábamos incluso antes del aire, ¿se deja de ser o de sentir refugiado en algún momento? ¿Cómo lo sienten ustedes? No sé, quien quiera contestar. Me imagino que igual esa idea de querer volver a su tierra debe estar presente siempre, pero digo, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo viven ahora ya con varios años acá en la Argentina? Okba, decías que no hablabas español ni una palabra en 5 años. Si tuviéramos que hablar árabe, no sé cómo nos vemos. Bueno, digo, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Cómo se sienten en este momento? Bueno, muchas cosas son la verdad. Perdón, y agrego algo más, sobre todo pensando también en personas que por ahí estén en esta situación previa a irse, a buscar, a tener que desplazarse, ¿no? ¿Qué mensaje les transmiten justamente a esas personas que incluso nos pueden estar viendo? Sí, bueno, vamos a una cosa con lo que me preguntaste al principio sobre el tema, bueno, cómo siente, bueno, si se siente refugiado o no. Con una cosa tan pequeña, cada uno de nosotros a lo largo de su vida a veces necesita un refugio. Digamos, tengo una pelea con mi mamá, mi refugio puede ser mi abuela.
Entonces, el sentido, la necesidad de siempre que hay espacio, pero bueno, en momento a una vida más de adultos, digo, bueno, trabajo, cosas, entonces refugio tiene que ver más que, bueno, papá, mamá, abuelos, no. Y ahí empezó entonces de sentir el refugio. Bueno, yo vengo de una zona que es construida por recibir y, bueno, ir. Y acá también tiene ese como historia. Entonces, fue difícil por bueno, el desafío del idioma al principio. Entonces, en un momento sentí, bueno, es difícil ser así, pero el plan terminó como, bueno, migrante, una persona más que recibe y da donde está ese intercambio. Entonces, sintió difícil y yo siempre digo, para las personas refugiadas o tienen que ir, bueno, al principio es un ser humano que recibe, quien va, es algo de intercambio. Entonces, no es, yo no salí como escapando la guerra, yo seguí la vida. Yo sigo la vida, yo no escapo nada porque me toca morir un día de guerra, de otra cosa, teniendo algo íntimo, teniendo baile, lo que sea, me toca morir, pero mi objetivo es vivir. Y así empezó como mi integración en Argentina. Llegué, obvio, sabía que no llego al Wonderland, no soy Okba en the Wonderland, no. Soy Okba en el mundo, en Argentina, que tiene una historia muy paralela al Medio Oriente, a mi país natal, pero en otra época del momento de la historia. No sé por qué eso fue con la Wonderland, integración. ¿Perdón? No sé por qué decís que no es Wonderland. Porque el mundo, esto. ¿sabes? Pero ¿sabes? Porque el mundo es Wonderland, no solo Argentina, sí. Claro, no existe Wonderland. Mauricio, te iba a preguntar si te parece que Argentina es Wonderland, pero mejor te pregunto si después de tanto tiempo te seguís sintiendo refugiado o te sentís un argentino más, un expatriado. ¿Cómo te sentís? ¿Un exiliado? Bueno, yo creo que la condición varía en la medida en que puedas elegir dónde estar, ¿no? O sea, un poco con la modificación de las condiciones de origen que generaron esa migración forzada. Nosotros, digamos, encontramos acá muchas expresiones de solidaridad que nos permitieron de alguna manera resistir esa experiencia del exilio, porque entendíamos el exilio busca justamente desprenderte de lo que construyes en tu país, de lo que le da sentido a tu vida. Y una forma de resistir ese exilio es poder encontrar otros escenarios para trabajar en lo que haces, para poder reconstruir las cosas en las que crees. Pero igual, en la medida en que sales forzadamente, en que eres desarraigado de un territorio, o sea, como que una parte de ti queda allá. Entonces estás en otro país, pero las noticias que sigues, las preocupaciones que tienes, te siguen atando a tu lugar de origen. Cuando llega el momento en que puedas decidir libremente si volver o estar, yo creo que empieza a cesar esa condición de persona refugiada. O sea, nosotros pudimos encontrar escenarios acá para sentirnos acogidos, pero nos seguíamos sintiendo refugiados porque no pudimos volver a Colombia hasta mucho tiempo después. Y en lo que se ofrece, digamos, como soluciones duraderas es optar por la nacionalidad. Nosotros no optamos por ella porque mantener la condición de refugio era como una acción testimonial de decir, bueno, sufrimos una situación de persecución y queremos que siga siendo nombrada. Hoy creo que ya estamos en otra etapa que es la del retorno, o sea, seguimos siendo personas de interés de ACNUR, porque esa es la segunda etapa, ¿no? Cuando logras retornar, entonces es otra vez un recomenzar. Porque el tiempo que pasas en el exilio o en el refugio, tuviste que reinventarte de cero y vuelves y como que te quedaste con la foto del país que dejaste y pasaron muchas cosas después. Ahí me hace pensar directamente en lo que dijiste de la posibilidad de reinventarse o de inventarse, ¿no? Dada tu juventud, Nire, lo adelantaba antes, sos programadora full stack developer. ¿Cómo fue? ¿Lo estudiaste acá? ¿Viniste con un sueño de tener una vida y encontraste eso? ¿Cómo fue esa invención de vos misma? Bueno, y primero, y voy a empezar con la pregunta que hizo Leticia, sí. Y yo no sabía tampoco nada de castellano y esa fue una barrera para mí. Y yo personalmente el cambio siempre me cuesta, pero todo se puede lograr.
Y actualmente puedo decir que comparativo a la situación de mi país, sigo sintiéndome refugio porque tengo miedo de volver. La situación actual, secuestro, pandillas, luchando entre ellos, entre policías, 10.000 policías por cada 100.000 habitantes, así que me gustaría volver para las playas, la comida, pero tengo miedo. Así que para comparativo a me sigo sintiéndome refugio. Pero acá en Argentina me sentí en mi hogar, dependiendo del hogar también, a donde me fui. Por ejemplo, puedes llegar en un lado y las personas te hicieron sentir que eres extranjera. Primero te van a preguntar de dónde sos. Podría ser argentina, podría ser afrodescendiente, afroargentina. Pero sí, pero en mi barrio, en mi universidad, me sentí en mi lugar. Y tuve la oportunidad de estudiar Full Stack Developer con ACNUR en un programa que se llama Nosotros Conectadas. Son lenguaje de programación, podemos programar y página web y apps móvil. Son lenguaje como JavaScript, CSS, React, eso me habías preguntado. Y por eso también me dediqué a enseñar la lengua haitiana y la cultura haitiana, porque creo que como es el primer país negro independiente, esa cultura se debe saber. Muchas personas, y una de las observaciones que hice yo es que las personas desconocen algunas cosas de Haití, y una de las formas que se puede aprender es a través del idioma. Aprendí muchas cosas a través del español, aunque sigo luchando con el español todavía. A través del español, muchas palabras que tienen mucho sentido. Si dices che, hay toda una historia detrás de estas palabras. Si dices quilombo, hay toda una historia. Es igual que sí, es igual que en criollo haitiano. Así que sí, es eso en breve. ¿Cómo se dice refugiado en creol? Refugié. Ah, bueno, medio sí, francés. Sí, medio francés. Como fuimos colonizados por el francés, hay algunas palabras, un 60%, que se queden en el idioma, en el criollo haitiano. Y vos, Lía, sos como una especie de, también fuiste durante una gran oleada migrante venezolana, una especie de refugio para tus compatriotas que llegaron bastante después que vos. ¿Y cómo los recibiste? ¿Qué les decías? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones? No pienso en esa gran oleada migrante del 2018. ¿Vos cuándo hiciste clic y qué preocupaciones recibías de tus compatriotas? Bueno, respondiendo a la pregunta de Leticia breve, yo llegué asustada porque no logré investigar mucho acerca de Argentina, sino se presentó la oportunidad, vende las cosas y cuando puedas te vienes. Y llegué preocupada porque, bueno, ¿cómo voy a hacer vamos a ser extranjeros? Y les confieso que trataba de disimularlo, pero no me creían. Me sentí en casa, como dice Nire. Fui muy bien recibida, creo que Argentina es un país muy bondadoso. Nunca me he sentido extranjera, es la verdad, no me he sentido extranjera. Y aquí encontré la paz que no tenía en Venezuela y el lugar donde pude ver crecer a mis hijos y desarrollarse como seres humanos y graduarse en la universidad con la paz y la tranquilidad que me hubiese gustado que fuese en Venezuela. Como yo tuve la oportunidad de venirme de manera organizada y vi que no era tan difícil insertarse, alguien me dijo, caramba, te vas para el fin del mundo. Le dije, no. Yo creo que llegué al principio, porque aquí empecé una nueva vida que me ha hecho muy feliz y ha hecho feliz a mi familia. Y a los que llegaron en el 2018, yo desde este lado que también estuve allí, porque como dice Mauricio, ¿no? Hay una parte que se queda, es imposible. Como dice Cassiari, ¿no? Cuando estás en otro lado, el corazón se te parte en dos.
Tu cuerpo se va, pero un pedazo de tu corazón se queda en tu país. Así que desde este lado donde pude asentarme, donde pude trabajar, donde no empecé de cero, empecé de nuevo. ¿Tus hijos nacieron acá? No, ellos vinieron de 10 años, pero han vivido más tiempo acá que en Venezuela. Ilia, 10, 12 años, una cosa así, sí. Sé de la importancia que tiene la música para los venezolanos. He tenido la suerte de estar en Venezuela. ¿Qué tema elegiste? Porque ahora vamos a escuchar un tema musical. Contame qué tema elegiste y vamos a escucharlo. Sí, escogí Sabana, interpretado por Simón Díaz. Y la historia de ese tema, si me permites... ya salió, escúchenlo. Que la cuente Simón Díaz. Que la cuente Simón Díaz. Con tu brisa de mastranto, tus espejos de laguna, centinela de palmera que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Bueno, gracias a los cuatro por estar con nosotros. Vamos a seguir escuchando un poco la canción. Mauricio quería decir algo breve. Lo dejamos un segundito. Gracias. No, es una pregunta que hiciste que quedó sin respuesta. ¿Qué decirle a alguien que esté en este momento cruzando una frontera o huyendo? Lo primero es que tiene derechos. O sea, la protección internacional es un derecho que está consagrado a partir de acuerdos y convenciones y que establece también un conjunto de obligaciones de protección de los estados. Entonces, que lo sepa. Y un mensaje para las sociedades receptoras, justamente porque hablaron también de los 40 años de la democracia en Argentina. No se trata de un tema de generosidad, sino del tipo de sociedad humana que construimos, ¿no? Si construimos sociedades más inclusivas y más respetuosas de los derechos humanos. Creo que ese es el desafío que tenemos como humanidad justamente hoy, donde el incremento de las guerras, de las conflictividades sigue generando dramas humanitarios. Gracias, muchas gracias. No les preguntamos si toman mate o no. Yo tomo mate. ¿Cuándo está la bar? Claro. Bueno. Seguimos escuchando a Simón Díaz y después volvemos un poco más con Radio con Refugiados. Amarrado mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tu arestín mañanero no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya te quedarás tan solita como becerro sin madre, como morichal sin agua. Bueno, escuchábamos Sabana, cantada por Simón Díaz, no es el autor de la canción, pero me contaba brevemente Lía que es una canción escrita de aquellas personas que tuvieron que dejar sus pueblos para irse a trabajar a la industria petrolera porque había falta de recursos, falta de comida, tuvieron que migrar. Entonces es una canción para aquellos que migraron internamente por motivos económicos y le cantaban a su Sabana, ese lugar, esa tierra que dejaban detrás, una especie de canto de melancolía, con esa melancolía tan linda de los venezolanos. Y que se escucha mucho acá, Simón Díaz, lo escuchamos bastante. Muchísimo, además con cantidad de venezolanos que tenemos la suerte de compartir. También. Bueno, vamos a seguir ahora con este programa, Leti. Sí, lo decíamos al comienzo que en Argentina este año se cumplen
40 años de democracia. Lo hablábamos, creo que Carmen lo planteaba la otra vez, hacia esta diferencia entre conmemorar y celebrar, que muchas veces se confunde. Acá claramente lo celebramos, ¿no? Por supuesto, celebramos 40 años de democracia, y para eso les presentamos el panel que ya nos acompaña. Estamos hablando de Aymara Páez, responsable del Archivo Histórico de CAREF, Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes. Tengo acá a mi lado a Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Argentina, y a Maiki Gorosito, directora del Museo de la Ex-ESMA. Si les parece, para comenzar, no sé quién quiere contestar, pero un poco lo que nos preguntábamos es ¿qué lugar ocupa hoy el exilio en la memoria más reciente? No sé quién quiere arrancar, quién toma la posta. Arranco, pero para hola, romper ¿cómo el están? hielo. ¿Cómo están a todos, todas, todes? Para nosotros, la verdad que, bueno, un poco se habló de la nostalgia del migrante, ¿no? Creo que nuestra identidad está atravesada por la nostalgia de quienes llegaron a este país en algún momento. Fue un país que siempre necesitó de la mano migrante para consolidar una sociedad. Y creo que volviendo a la pregunta que hiciste, el exilio también es parte de nuestra identidad. Lamentablemente sabemos que es parte de la humanidad. Hay momentos de las historias y de los contextos históricos de los países que expulsan en vez de incluir, y ya sea por temas económicos, por temas políticos, por temas sociales, por guerras, por temas ambientales, que hoy también sabemos que es una de las catástrofes que sufren los estados, los países y las sociedades. Y la verdad que el exilio es parte de, bueno, hablando de estos 40 años de democracia, el exilio fue un componente muy fuerte al final de la democracia en el año 76, cuando es interrumpida, digamos, por un golpe militar, y que, bueno, empezó a perseguir, a torturar, a secuestrar un montón de jóvenes que eran militantes políticos, y que muchos tuvieron la única salida, que fue un exilio, otros lamentablemente la muerte, la desaparición, y por suerte muchos pudieron encontrar en el refugio sobrevivir. Su propia historia, perdón, secretario, tiene que ver con esos años oscuros. Sí. ¿Cómo vive usted personalmente estos 40 años? Imagino que le debe remover, para quien no sepa, usted es el nieto recuperado número 75. Sí, lo de recuperado falta. Siempre hago el mismo chiste, soy el nieto restituido número 75, gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Mi madre fue asesinada por esa dictadura cuando yo tenía 5 meses de vida, estaba con ella, y a partir de ahí mi familia perdió todo contacto y fui apropiado por una familia cercana a los militares. Esto recién me entero cuando me animo a ir a Abuelas de Plaza de Mayo con 26 años. A los 26 años descubro toda esta historia, ¿no? Mi historia. Recupero mi verdadera identidad. Pero digo, más allá de la historia personal, que claramente está, como muchos y muchas, atravesados, siempre decimos que la dictadura afectó a toda nuestra sociedad, ¿no? Tanto en el desarrollo humano, en valores, en el desarrollo económico. Digo, fue una dictadura netamente económica. Si se persiguió a militantes políticos era porque eran la resistencia a ese modelo económico que se quería instalar, que lamentablemente se instaló y que, lamentablemente sufrimos, como dije antes, una persecución feroz y daños que todavía hasta el día de hoy seguimos pagando, pero por suerte reparaciones que todavía hasta el día de hoy seguimos construyendo, ¿no? Y creo que hoy que tengamos 1.200 torturadores, violadores, genocidas, condenados, que es algo único en el mundo, el proceso de juzgamiento que lleva adelante Argentina es algo que nos da orgullo. También quiero decir esto y dejar la palabra a las compañeras. Hay algo que nos da orgullo, que es esto, ¿no? Ver un montón de mujeres, hombres migrantes que llegan al país por distintas problemáticas, y que hay algo que fue medio un factor en común, es que se sintieron como en casa, ¿no? Como que se sintieron muy bien recibidos,
Y creo que, digo, más allá de que muy bien lo dijo la compañera de Haití, que le preguntaban de qué país sos, y es verdad, uno que tiene relación con los afroargentinos, todavía Argentina no entiende que en este país fue construido por afros también, ¿no? Y hay una extranjerización de los afroargentinos. Entonces, cuando alguien ve a un afro, le preguntan de qué país sos. Y no, soy de acá, de Villa Domínico o de Palermo, de toda la vida, y mi abuelo también. Y esto, digo, tiene que ver cómo se escribió la historia. Pero bueno, la verdad que para nosotros, más allá de estar orgullosos de haber ganado un mundial, del asado, del dulce de leche, de un montón de cosas que podemos estar orgullosos, la verdad que estamos orgullosos por la política de derechos humanos y por este trabajo que podemos hacer con ACNUR también, porque hay algo que a mí me encanta, que es cuando nosotros reparamos a los exiliados de la dictadura militar, el certificado de ACNUR es uno de los requisitos que pedimos, ¿no? Y esto fue hace 50 años atrás casi, ¿no? Empezó hace 50 años atrás, casi 47. Y la verdad que ahí ves cómo un organismo internacional tuvo una injerencia real en la vida de un montón de personas a través de la historia. La otra vez inaugurábamos una muestra sobre lo que fue el Nakba, que es una situación que vivió la población palestina también, que tuvieron que ser refugiados, que fueron expulsados de sus tierras, pero a la vez también, por eso, y uno cuando hace algunas acciones estas después recibe ataques, como que, viste, una cosa que todavía nos falta construir en esto, porque la condición del exilio, la condición del dolor de dejar una tierra, que fue bien expresada acá, es algo que se lleva adentro toda la vida. Es un dolor, digo, tengo un montón de amigos de mis padres que se tuvieron que exiliar y no volvieron nunca más al país, y siempre está ese dolor y esa espina de sentirte en parte extranjero, por más que el país te abra todas las herramientas, ¿no? Y creo que en eso, tenemos que seguir trabajando para seguir generando sentido común en este sentido a la gran parte de la sociedad, porque a veces no somos muy de recibir con brazos abiertos. A veces todavía tenemos una parte de la sociedad que es racista, que es xenofóbica, que eso lo trabajamos mucho en la Secretaría. Por ejemplo, todo lo que sufren nuestros compañeros y hermanos de Senegal, por ejemplo, que sabemos, como dijo nuestra compañera de Haití, que una de las barreras es el idioma, y cuando vos te ponés a conocer a esas personas como humanos, te das cuenta que hay profesionales, que hay mecánicos que podrían estar aportando en el país de otra manera, y no solo con una manta y productos textiles en la calle, sino que la barrera es el idioma es la primera barrera para poder integrarse, ¿no? Por eso también desde la Secretaría generamos un montón de cursos de idiomas, junto con ACNUR también. Sí, estamos trabajando. Perdón, yo hago un monólogo, perdón. Sí. No. Disculpen. Además da un montón de disparadores que dan ganas de seguir hablando de un montón de cosas. Perdón, me tocó el lugar de interrumpir, pero quería preguntar, porque algunos de los disparadores que dijo usted mismo me hicieron la pregunta de cómo se genera, ¿no?, esa memoria colectiva. Este lugar es uno de esas maneras, y que está candidato a ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. Muy bien informado. Muy bien informado. Hola, mi trabajo. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio y por compartir esta mesa con dos queridos compañeros de la Secretaría. Nuestro secretario, que es de donde depende el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, y también con Aymara. Y yo quería, sí, seguro contestar tu pregunta, pero hacer una referencia a la primera sobre memoria reciente y exilio. Y vos preguntabas qué asociación. Y a mí la primera asociación que me viene es una asociación vinculada a la violación de los derechos humanos, porque quienes salieron al exilio en la época más nefasta de nuestra historia reciente lo hicieron por ese motivo, ¿sí? Tanto por la persecución política, por haber sido detenidos, desaparecidos en alguno de los más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que existieron en nuestro país y que fueron liberados, y entonces lo asocio primero con eso, pero también lo asocio con el aporte que hizo gran parte de ese exilio
a la reconstrucción de la memoria histórica, y bueno, sin saberlo era tu pregunta, la pregunta siguiente, porque fueron quienes testimoniaron, tanto en la justicia como en otros ámbitos, para lograr lo que Horacio mencionaba, la condena a los asesinos y a los represores. Y también que contribuyeron al desarrollo de las ciudades y los países a los que emigraron. Y también para mí el exilio es un sinónimo de resistencia a lo que vivieron en este caso en nuestro país, para seguir luchando por los que aquí quedaron, en las condiciones que aquí quedaron, y por resistir para que la dictadura tuviera un final, y eso, testimoniar y seguir testimoniando, porque voy a poner un ejemplo particular. Raúl Cubas, que es un ex detenido desaparecido del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó aquí en este lugar, en este predio, lo conocí en Venezuela cuando era exiliado, ¿sí? Muchos de los ex detenidos desaparecidos que estaban exiliados en Caracas, y bueno, por supuesto él es un testimoniante muy importante en los juicios, pero hoy que sigue en vínculo con lo que hoy es Museo Sitio desde hace 8 años por la voluntad política de que fuera una herramienta de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, sigue aportando a esa lucha que es interminable, porque aún falta mucho que recorrer respecto de lo que tenemos que seguir descubriendo de los crímenes de lesa humanidad de los que fuimos víctimas. Aymara, bueno, hablábamos de los exiliados de nuestro país y, bueno, Joaquín decía los años oscuros que lamentablemente no solo en la Argentina, sino en la región. De hecho, este 11 de septiembre se cumplen los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Y en ese contexto me gustaría que nos cuentes un poco cómo es esa historia de exilio, entiendo que de chilenos, de uruguayos, bueno, de otras partes de la región que llegaron a la Argentina. Sí, de hecho, en Argentina, como mencionaban Horacio y Maiki, hubo un exilio forzado muy importante con el comienzo de la dictadura en el año 76, pero también hubo una antesala de exilio de Argentina como receptora de exilio de chilenos y de uruguayos por sus respectivos golpes de Estado en sus países. En ese sentido, en Argentina ellos encontraban esta esperanza de la que hablaban, esta posibilidad de, en algunos casos, reasentarse y formar una vida nueva, un comienzo nuevo, pero también Argentina fue, en muchos de estos casos, un país de tránsito a terceros países y exilio a otras naciones en Europa o en México, en Dinamarca, en Rumania, en distintos lugares, porque si bien muchos encontraron en Argentina un lugar donde quedarse y reasentarse, muy pronto comenzó a funcionar acá en Argentina en la AAA. Y el contexto de peligrosidad se hacía cada vez más evidente y muchas de esas personas también se vieron forzadas a exiliarse a otros países. CAREF, que es una comisión argentina para los refugiados, trabajó específicamente o se creó en realidad para recibir ese exilio en principio de chilenos y chilenas y que después fue recibiendo a personas de otros países del Cono Sur, dejando en evidencia un poco el funcionamiento también del Plan Cóndor. En la manera de actuar coordinadamente en la represión en los diferentes países del Cono Sur. Ahora te quiero hacer una pregunta específica, no sé si tendrás respuesta. Antes quiero recordar a todos los que están mirando los canales, los distintos canales para donar, los canales de donación. Si están en Argentina, donar.fundacionacnur.org. En el resto del mundo, doná.acnur.org. Si no, como ya dijimos antes, pueden difundir, compartir, amplificar este mensaje. Es otra manera de ayudar, pero si no, los canales que estamos compartiendo. Y quería preguntarte, Aymara, yo sé que vos trabajás mucho con el archivo de CAREF. ¿Hay alguna manera de estimar si Argentina ha sido más productor de exiliados, de refugiados, que receptor? ¿Cómo está la balanza
comercial. Bueno, yo no tengo exacto en la cabeza los números del exilio hacia afuera, capaz Horacio o Mikey los tienen más frescos a estos números. Sí sé que CAREF, que es una institución más bien pequeña, que probablemente muchos de ustedes no conozcan, de hecho, fue una institución que recibió entre el 70 y fines del 73, porque la dictadura en Chile empezó en septiembre y el exilio masivo empezó a darse hacia diciembre. Entre el 73 y hasta el 75, más de 16.000 personas pasaron por CAREF. O sea, el número es un número muy importante. Ayer hablaba con el presidente del Archivo Nacional de la Memoria y él mencionaba que el padrón de personas víctimas de terrorismo de Estado hoy en Argentina estaba en alrededor de cerca de las 30.000 personas y mencionábamos esto, que un número de 16.000 personas para una institución muy pequeña es un número muy alto de exiliados. Pero bueno, no sé comparativamente con el exilio argentino, en términos de números no lo sé. Sí quería hacer una reflexión respecto de esto que recién mencionaban, de que les preguntaban a los compañeros en la tertulia anterior de si se sentían refugiados o no. Y me pasó algo muy particular en el archivo tenemos una gran cantidad de expedientes por cada familia que CAREF atendió. Hay un expediente con datos de su paso por Argentina, de su exilio a tercer país, si eso se dio así, de la atención que recibió en la institución, desde las cosas más pequeñas como la comida, el alojamiento, tener un trabajo, que los chicos vayan a la escuela, hasta la documentación necesaria para exiliarse a un tercer país en caso de ser necesario. Y tuvimos la oportunidad de entregarle ese expediente a una persona que había pasado por la institución y ella decía: yo vine a Argentina teniendo 4 años. Siempre me dio vergüenza decir que era refugiada. Con esto siento que cierro una historia personal de más de 40 años y ella se quedó en Argentina viviendo. Y me parece que en ese sentido los archivos tienen ese valor también reparador de las historias y que tienen, más allá de cumplir una función de garantía de derechos individuales y colectivos, para las personas tienen también este valor de reparación individual para las personas. Horacio decía que a la Argentina, y claramente es un ejemplo que toman sobre todo a nivel regional de justicia, ¿no? De la justicia a los represores, y pensaba que la ex-ESMA, este espacio donde estamos, se ha convertido casi en una meca, ¿no? Recuerdo a Gabriel Boric, pero entiendo que varios mandatarios cuando vienen a la Argentina visitan particularmente este espacio por el lugar simbólico para, lo decía al comienzo, no solo de los argentinos y de las argentinas, sino me atrevo a decir a nivel mundial, y de hecho hasta pedimos que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. En todo ese contexto, en este espacio, los invito a ambos a que contesten o quien quieran contestar, ¿qué rol, digamos, juega el exilio justamente para la construcción tan simbólica, si se quiere hoy, de este espacio? Bueno, aporta desde el sentido de que, un poco lo dijo Mikey, el exilio fue... digamos, lamentablemente estaba viendo los números que decía, y esto quiero aclararlo, porque lamentablemente la dictadura argentina fue más efectiva en el asesinato y en la persecución. Eso hizo que menos compañeros y compañeras tengan la posibilidad de exiliarse, porque fue más efectiva. Fue una de las dictaduras más feroces que sufrió el continente. Obvio que lo cuantitativo es algo que nos corremos, porque siempre hay disputas en eso, y creo que son discusiones banales, porque una víctima ya es importante, pero lamentablemente sabemos que fue muy efectiva en el objetivo que tuvo, que fue asesinar, ¿no? Quienes se exiliaron se escapaban clandestinamente, digamos. Eso tiene que ver con un control de fronteras, con un control de aeropuertos, con un control de las vías de huida también, que muchos compañeros que querían exiliarse iban siendo atrapados en las fronteras y en los aeropuertos y fueron detenidos y desaparecidos a partir de eso. El número es muy significativo, y el aporte del exilio
tiene que ver también en la construcción colectiva de la memoria y verdad y justicia en nuestro país. Digo, creo que como siempre reivindicamos a nuestras madres, a nuestras abuelas, quienes eran los megáfonos de las denuncias que iban sucediendo en este país, y cada vez que recorremos algún país y entramos a los archivos del aporte que hicieron esos países como Italia, España, sobre la de México, sobre la denuncia de lo que iba sucediendo en Argentina, claramente, más en un contexto de esa dictadura donde también en el año 78 se jugó un mundial y había campañas de exiliados en distintos países que generaban conciencia de que una selección de fútbol iba a viajar a un país donde tenía centros clandestinos de detención, ¿no? Esa campaña que se llamó por la dictadura militar, campaña anti-argentina, que fue, digamos, el lema de la dictadura para contrarrestar esa campaña era, en Argentina somos todos derechos y humanos. Era, bueno, la voz del exilio era la única voz de denuncia que tenía la posibilidad de ser un megáfono para la denuncia internacional de lo que sucedía acá. Y claramente, como dijo Maiki, después fue un aporte fundamental también en la vuelta a ese exilio de la construcción de política de memoria y verdad y justicia. Y algo que quiero vincular y que yo lo vinculo en muchos ejes. Hoy Argentina tiene una política migrante, que es un ejemplo también, que tiene un montón de avances. Nosotros consideramos la migración como un derecho universal, un derecho humano. Entonces el Estado tiene que siempre ir atrás de avanzar la ampliación de derechos a las personas que eligen vivir en este país. Por eso nos ponemos siempre contentos cuando las personas sienten que en Argentina se pueden desarrollar, más allá de las complejidades económicas que tenemos, que sabemos que son muchas, más después de los neoliberalismos, pero sabemos que la migración acá en Argentina se siente integrada porque tenemos hasta migración por desigualdades que tenemos con otros países del continente. Por ejemplo, vemos cómo hay un montón de migrantes jóvenes, que son migrantes temporarios, que vienen a estudiar, digamos, a Argentina porque la universidad es gratuita. Y eso a nosotros nos llena de orgullo. A nosotros, porque digo, es un aporte de la humanidad. Cuando nosotros decimos que la migración es un derecho universal, nunca vemos el migrante como alguien que te va a quitar algo, ¿no? O como esa que a veces se quiere instalar, ¿no? La idea del migrante como una amenaza. Sí, que te viene a quitar el trabajo, te quita, o pones el impuesto y No, es un aporte, primero local, porque el migrante siempre aporta a nuestra comunidad un montón de saberes, lo decía muy bien la compañera de Haití, y uno que ama la historia y sabe lo que significó Haití, sino tan simple como decir, si no hubiera existido Haití, capaz que Bolívar no hubiera hecho todo lo que hizo, porque fue el lugar donde se pudo llenar de fuerzas, donde encontró el refugio para poder independizar secretario, a todos los países. Vamos a tener que hacer un nuevo programa para empezar con la historia de Haití. Sí, y no hablamos de la deuda. Perdón, país de independizarse. Pero bueno, para cerrar mi participación, nada más, la verdad que esa era la idea, que quería ir, pero me cuesta ser sintético en eso. Digo, no podríamos tener la política migrante que tenemos. Creo que el gran objetivo de Argentina es que un refugiado se sienta un migrante, ¿no? Ese paso de poder olvidar el horror de por qué se fue de su país y ya pase un paso, que es lo que se logró gracias a políticas públicas, por ejemplo, con muchos venezolanos que migraron como refugiados y que hoy son migrantes, ¿no? Que tienen los mismos derechos que cualquier migrante, accesos, y esto pasa con distintos ciudadanos del mundo, y creo que eso nos tiene que llegar al orgullo. Pero no pudo haber políticas migrantes como la que tenemos, que son ejemplo, sin la política de memoria, verdad y justicia, y sin el avance de derechos humanos que tuvimos en nuestra democracia. Muchas gracias, secretario. Y para cerrar, Maiki, ¿qué opina usted de esta pregunta de Leticia? ¿Cómo aporta el exilio a la memoria? Bueno, ciertamente, como bien dice Horacio, en la construcción de memoria, verdad y justicia, y él hacía referencia a los movimientos de lucha, de resistencia y visibilización de los exilios en la época del terrorismo de Estado. Pero también lo asocio con la continuidad de esa lucha, porque vos me dirás, Horacio, si estás de acuerdo en el aporte que siguen haciendo
exiliados que quedaron viviendo en los países a los que emigraron, en relación a las causas, a los represores que todavía se sigue. ¿Aporte testimonial aportes, para las causas, sí. o para el museo, por ejemplo? No, aportes para las causas, apoyos, claro, apoyos exactamente de todo tipo, con los medios, con los represores que están en otros países y que esperamos que extraditen, o el exilio que quedó en España y cómo siguen aportando a la vinculación entre las luchas por la memoria de la época del franquismo a la vinculación con nosotros y nosotras. Por ahí también lo veo. La persecución de científicos, que fue muy fuerte, la persecución a estudiantes universitarios, a profesores, docentes universitarios, fue muy fuerte, y muchos de esos científicos migraron y aportaron todo el saber que aprendieron a partir de la educación pública, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, aportaron todo eso también a los países donde llegaban, ¿no? Y eso creo que hay reconocimientos en distintos países de ese aporte, que tiene que ver con esta idea de que migrar es un derecho, ¿no? Pero cuando alguien recibe con los brazos abiertos el exilio, también recibe algo de contraparte, ¿no? Que es la experiencia local. Como dice esa famosa frase muy linda para mí, que es ningún ser humano es ilegal. Me parece una buena bandera para cerrar. Gracias a los tres por participar. El tiempo es tirano, dicen por ahí, aún en este programa. Así que bueno, muchas gracias realmente a todos. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos alargamos porque son muy interesantes todos los temas que estamos tratando hoy, pero continuamos porque entre las muchas personas que están hoy y que colaboran con la causa de las personas refugiadas, hay una muy especial y es el embajador de buena voluntad de ACNUR, Osvaldo Laporte, que está acá presente, y recordar que los embajadores de buena voluntad de ACNUR son los rostros públicos más reconocidos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ayudan a llevar a la ACNUR a cada esquina del mundo a través de su celebridad, popularidad, dedicación y trabajo. En total son 42 en todo el mundo y uno de ellos nos acompaña hoy. Sí, desde el 2006. Un montón, ¿no?, de años, muchísima experiencia, sí. Porque además no es de la Argentina, 18 nada más, años. de toda la región. Exactamente. Les decíamos, Osvaldo Laporte, actor y director teatral uruguayo, radicado en Argentina desde 1976, que lo queremos como argentino, igual ya no sé cómo se siente él, pero y nosotros te queremos así. Cuando llegó en 1976, hay les más decía, personas en el mundo considerándolo argentino que considerándolo uruguayo. Sí. Bueno, y se convirtió en el protagonista de numerosas novelas que fueron televisadas a nivel internacional, que todos y todas vimos. Embajador, les decía, de buena voluntad de ACNUR desde 2006, que le decía Joaco, así que le damos la bienvenida. Nos va a interpretar el poema Lo que se llevaron consigo de Jennifer Topsvig, para el que el músico Alejandro Cataño compuso especialmente el tema Si tuvieras que huir. Es un estreno que lo vamos a escuchar juntas ahora en este momento. Nos retiramos de la mesa para verlo como público. Sí, nos público. retiramos y lo escuchamos a Juan. ¿Qué se llevarían si tuvieran que huir? Les estoy preguntando, ¿qué se llevarían si tuvieran que huir? Cartera. Dinero, monedas, céntimo, linterna, silbato, puntero láser, se ve mejor en el mar. Bolsas de plástico amarillas para documentos, selladas para que no entre el agua.
tarjeta identificadora. De refugiados, carnet de identidad del país, cartilla del servicio militar y un folleto informativo del gobierno, diploma en electrónica y un certificado de educación secundaria. Pasaporte, 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 pasaporte. Si tienes uno para llevar, pasaporte. ¡Carísimo! ¡Carísimo el billete de ida! ¡Falso! Bandera, bandera, bandera. Bandera nacional, teléfono, 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 teléfono celular, número de teléfono, memoria USB, tarjeta SIM, celular con Skype y con FaceTime para vernos las caras. Llaves, la llave de la casa, llave de casa, llave de casa. Hemos sufrido tanto. Hemos sufrido tanto que quiero estudiar para ser alguien otra vez. Quiero estudiar para ser alguien otra vez. Analgésicos, 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 pastillas contra el mareo, bastón para no videntes, muletas, vendas, productos de higiene, pasta de dientes, cepillo y pasta de dientes, corta uñas, peine, champú, gomina, instrumentos de afeitado y crema protección solar y ungüento para las quemaduras. Y las pastillas contra la epilepsia de tu hijo. No te olvides, una al día. Y la cartilla de vacunación del bebé. Y crema blanqueadora para la cara. Crema blanqueadora para la cara. Porque quiero que mi piel sea blanca, que mi pelo luzca a la moda. No quiero que sepan que soy un refugiado. Porque si alguien me ve y llama a la policía, pero no lo harán. No lo harán. Soy blanco, ¿verdad? Soy blanco. Les estoy preguntando si soy blanco. Ropa clásica. Ropa de abrigo, ropa de bebé, ropa favorita, ropa sucia, ropa mojada, ropa, montañas de ropa, pantalones, máquina de coser, mi vida, mi sangre, un par de vaqueros con flores que llevé a una fiesta y no volveré a ponérmela hasta que no vaya a otra fiesta. Una camisa, un par de zapatos sin estrenar, un hijab, regalo de una amistad, mi bufanda favorita, la de las calaveras, me encanta el color, mi turbante. Sin él soy. Él me protege mi identidad, mi fe. Sin él soy vulnerable. Pañuelo para la cabeza de alguien que murió en un conflicto. Gorro para el bebé, calcetines para el bebé, un pañal para el bebé, solo un pañal para el bebé. Y chalecos salvavidas. ¿Por qué él tiene un chaleco salvavidas y yo no tengo un chaleco salvavidas? ¿Por qué ellos tienen un chaleco salvavidas y yo no tengo un chaleco salvavidas? ¿Por qué? ¿Por qué algunos tienen chalecos salvavidas y otros no? Lo que más me duele de ser un refugiado. Es que un día te levantas y has perdido la libertad. Y ya no puedes decidir sobre tu vida. Es como si todas las puertas se cerraran en tu cara. Y no hubiera otra cosa que el mar. Solo el mar. Nada más que el mar. Para salir y recobrar tu libertad solo está el mar. Tabaco, cartones, paquetes, encendedores, pipa de arcilla,
ginseng, bidón de plástico, leche, agua esterilizada, agua embotellada, agua por todos lados, agua, y solo un bidón de medio litro para un viaje de una semana, agua, tenemos sed, estamos cansadas y asustadas. Limones, dátiles, bizcochos, galletas, carne enlatada, juego de té para los que van en el barco, pan a medio hacer, porque los hombres que nos echaron no nos dejaron terminarlo de hacer. Cacerola de metal para preparar la cena para los niños. Un hombre solo trajo una taza y me da vergüenza pedirle cada día una taza para tomar un sorbo de agua. Y la gente se cansa que le pidan cosas todo el tiempo. Acaban diciéndote que no. Pero ahora tengo mi propia taza. Y eso me da independencia a donde quiera que vaya. Alfombras de plástico, almohada, tienda de papel, tienda de piel animal, un poco de argamasa de la casa, un poco de tierra del jardín envuelta en un paño, suelo sagrado, libro sagrado, texto sagrado, rosario y cuenta de oración, rosario. Mi diadema esconde las llaves de un cofrecito de metal con todo lo necesario para una boda. Talismán. Anillo, la alianza de mi padre, la perdí la mía en un bombardeo, así que mi madre me dio la suya. Nadie me dice qué debo llevar. ¿Qué te llevarías si tuvieras que huir? ¿Qué te llevarías? Joyas, pendientes, collar de corazones, collar de la Virgen María, brazalete, no, el brazalete no. No es la cosa más importante, no es lo más favorito, es Nancy, mi muñeca. La noche que huimos, mi madre la puso en mi cama para que no se me olvidara, pero con la prisa se quedó allí. No importa, montará guardia. Reloj digital, foto, retrato de mi familia, foto de mi padre, recuerdo de mi padre. No tengo nada de mi casa, todo se rompió en la lucha. En solo 10 minutos estábamos afuera, destruyeron la casa en torno a la cama donde yacía enferma. Los vecinos me oyeron gritar, vinieron y me sacaron. Escapé con mis hijos, escapé con mi hermana, hermano, marido, esposa, con mi alma, con mi sonrisa, con mi vida. Llevé a mis hijos en cestas suspendidas de un palo, hombro a hombro. Y llevé conmigo mi virginidad. En el mar nos rebosamos con vómito, para que los piratas no nos quieran tocar. Escapé con mis hijos, hermana, hermano, marido, esposa, con mi alma, con mi sonrisa, con mi vida. ¿Qué te llevarías si tuvieras que huir? Estamos tan distraídos de vivir en paz. Muchas gracias. Sí, Osvaldo, qué difícil continuar. Hermoso, Osvaldo, muchas gracias. Aprovechemos el impacto emotivo para recordar los canales donde pueden ayudar. Me parece que una buena idea. Aquellos que quieran pueden hacerlo en donar.fundacionacnur.org desde Argentina o en dona.acnur.org en el resto del mundo. O, como dijimos,
multiplicando este mensaje, compartiendo el poema que acaba de leer Osvaldo, ¿no? Compartiendo toda la información que comparte ACNUR. Y vamos a seguir con las historias. Vamos a invitar a una nueva persona. Vamos a invitar a Azula a acompañarnos. Ella es artista y nos va a contar un poco qué es el ballroom, ¿no? Sí. Algo lo que hace es artista y activista. Aquí está, a tu izquierda, nos estás viendo subir. ¿Cómo estás, Azula? Bienvenida. Súper. Emocionada. Sí, estamos todos y todas emocionadas. Osvaldo, venís y vos sí. el programa ahora. Porque... Sí. ¿Qué te generó lo que acabas de escuchar? ¿Te resonó en algo personal? Sí, y igual también me trajo atrás en el tiempo porque yo vine en Argentina para hacer arte y en mi primer concierto en una orquesta sinfónica también estuvo Osvaldo leyendo el mismo poema, entonces me da doble emoción de primero pensar esa persona que estaba en orquesta y esta persona que está hoy enfrente a todos. Así que mucha emoción. Joaco, confesamos algo que nos pasó antes. Como se dice acá, se te cae el DNI cuando demostrás que tenés la edad o que la edad es más grande, mayor. Que no teníamos del todo claro qué es el ballroom. Así que primero invitarte a que nos cuentes un poco de qué se trata. Porque nos dijeron, bueno, quizás es una cuestión de edad, ¿no? Que es para la gente más joven. Bueno, primero me gustaría decir que no es una cuestión de edad, porque el ballroom tiene sus bases desde el siglo XIX. Es decir, desde 1890 hay registro de la cultura ballroom. La cultura ballroom en sus inicios fue la cultura queer muy underground. Podemos tener registro en México de 1901 del primer baile de máscaras. Y bueno, también seguimos esta tradición que en su momento en Estados Unidos con el renacimiento del Harlem y luego con Crystal La Bella en los 60 tuvo mayor reconocimiento en la cultura popular. Pero no es que es algo nuevo, claro. No tiene nada que ver con la edad, sino que como siempre ha pasado en la historia, las personas queer, LGBTB, siempre terminamos invisibilizadas. Entonces es una lucha que tiene siglos, ya tiene siglos y en Argentina ya tiene media década y en Latinoamérica ya tiene una década, pero nada, con todo y eso todavía seguimos siendo invisibilizadas. No contamos que sos venezolana, ¿no? Sí. Un dato no menor en este programa. Contanos cómo fue que llegaste a la Argentina, un poquito de tu historia, para saber un poquito de vos. Bueno, yo toda mi vida estuve en Venezuela estudiando música, clarinete, fue lo que me dediqué siempre en Venezuela, hasta cuando estaba muy chiquita ya me daba cuenta que claramente no podía hacer mucho más en Venezuela, por más que hay millones de orquestas, no es muchas las oportunidades de vivir, menos siendo una identidad disidente. Cuando tuve la oportunidad ni siquiera de emigrar, sino de huir del país, lo único que me alcanzó el dinero fue para llegar hasta Ecuador, por donde viví un año sola, intentando trabajar de todo lo que pudiese, hasta que me daba cuenta que Ecuador, si bien podía tener trabajo, no podía existir siendo una persona trans, porque con todas las buenas oportunidades que tuve en Ecuador, es una ciudad, viví en Quito, súper conservadora y súper compleja para vivir, y ligada a mis ganas de seguir, de vivir del arte, nada, Buenos Aires. Y trabajé como más no pude y tomé bus tras frontera, tras pueblito, atravesando todo por tierra, atravesando Perú, que justo cuando pasé había una inundación y me tocó dormir en la calle porque estaba inundado toda la cosa. Luego seguir hasta Lima, luego llegar hasta la frontera con Chile, pasarlo en taxi, y todo así hasta llegar acá a Buenos Aires en bus. Y ahí intentar comenzar por tercera vez una vida. ¿Y cuánto hace esto? ¿Esto en qué año fue? Llegué en el 2017 a Buenos Aires, así que también fui parte de esa camada que Lía recibió, yendo a esa iglesia donde tantos venezolanos fuimos a buscar ayuda, así que fue un poco entre el 17 y el 18
Ya hoy son 6 años desde ese momento. Y me pregunto 2 cosas. Una, ¿qué te llevaste, no? Waldo preguntaba, ¿qué te llevarías? ¿Qué te llevaste vos? Mi clarinete. Es lo único que siempre me ha llegado de país en país. O sea, como que la ropa claramente la ha ido cambiando. Incluso, o sea, real, los papeles los he ido perdiendo. No tengo ni cédula venezolana ni pasaporte venezolano. Es decir, real lo único que me ha seguido es el clarinete. Y con ahora que venga gente de Venezuela, literal lo que les pido son partituras. Es lo único que me ha acompañado, es el arte durante todo este viaje. Y es lo que me trajo hoy también acá. ¿Y lograste ese sueño por el que viniste? ¿O por el que te fuiste, más bien? Lo estoy construyendo bastante con lo que soñé. Ahora el ser artista me ha dado oportunidades a viajar a Uruguay. También con el Ballroom me ha dado la oportunidad. Hace 2 semanas estuve en Brasil, también trabajando en la Mirada Cultural, el evento más importante de Brasil. Y acá... también pienso en este espacio súper importante y también muy conmemorativo para el Ballroom, porque desde hace 2 años acá en el Conti hacemos la Positivo Ball, que es para hablar sobre el VIH. Entonces también acá en Argentina hemos tenido un avance bastante con la cultura Ballroom, así que real, para donde mires, una alegría enorme. Que igual no es fácil, porque nuestra realidad en la calle es durísima. Vamos a ver en un ratito, vamos a poder ver, cuando termine este programa, vamos a poder ver como cierre un poco, ¿no? Un pedacito de este espectáculo de Ballroom y conocerlo más. Claro, y nos anotamos también para ir a conocerlo en alguna otra fecha, ¿no, Joaco? Sí, sí. Así nos ponemos Totalmente. Más al día. Antes de despedirnos, les recordamos que se queden, que no se vayan porque hay un catering y voy a nombrar algunos de los emprendimientos que van a estar hoy. No sé si, Joaco, si me querés ayudar, pero seguramente estarán por acá. Sephora y Wesley son de Haití y hacen jugos naturales, bocaditos dulces y salados. Rosa es de Colombia y hace, por supuesto, arepas. Sí, qué rico. Marianela es de Venezuela, hace bocaditos dulces y salados con servicio de catering. Y Susana y Gabriel son de Venezuela y tienen un emprendimiento de impresión de materiales y serigrafía. Hicieron los lazos azules con los que estamos nosotros. Hoy, 20 de junio, también en Argentina se celebra el Día de la Bandera, pero como estamos aquí celebrando o conmemorando el Día Mundial del Refugiado, estamos no con la escarapela, sino con el lazo azul de apoyo a la causa de los refugiados. Así es, bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y nos quedamos viendo a Azula, no sé, Joaco. Vamos a una pequeña pausa. Hacemos y después vamos a ver un poco show. Creo que hay algo muy importante de recordar de lo que dijo Octa, que dijo en algún momento que su abuela era su refugio. Sí. Creo que las personas no eligen ser refugiadas, pero todos nosotros podemos elegir ser refugio. Así que me parece que eso es importante recordarlo en un día como hoy y todos los días de la vida. Muchas gracias a todos por estar, un placer de mi parte, gracias Leti y gracias a ACNUR por invitarnos a participar de este programa de radio con los refugiados.